Hola, bienvenido, bienvenida al tercer episodio de este podcast donde revisamos el documento de Oracle Concepts de forma hablada y comprensible para seres humanos. En los otros dos episodios ya vimos la historia un poco de Oracle y temas muy importantes, sobre todo a lo que es el lenguaje a utilizar contra la base de datos. Recordad ese lema de Jonathan Lewis. Si puedes hacerlo en SQL, hazlo en SQL. Si se puede hacer en SQL, no añadas ninguna otra capa. No añadas PLSQL, no añadas nada. Si se puede hacer en SQL, hazlo en SQL. Y si no, en PLSQL. Son los dos lenguajes de programación que Oracle va a optimizar y a preparar para ejecutarse en el servidor con todas las garantías de seguridad, de rendimiento y de máxima funcionalidad dentro de la base de datos. Añadir cualquier otra cosa desde SQL, invocar funciones que sepáis que puede haber ahí una ofuscación, sobre todo de las cardinalidades, que pueda no optimizar bien. Hay que darle un poquito un ojo a todo eso, ¿vale? Siempre que podáis en SQL y cuando no, pues PLSQL, cuando no, Java, y ya en casos muy extremos, invocar al sistema operativo para ejecutar algo. ¿De qué vamos a hablar en este episodio de Concepts? Vamos a entrar ya en lo que es transacciones, concurrencia y consistencia. Son tres conceptos en base de datos que hay que tener también muy claro para administrar bien, para desarrollar bien sobre la base de datos. Y esos tres conceptos son importantes porque la base de datos está diseñada primero para ser usada por múltiples usuarios a la vez, que además tienen que poder modificar y trabajar con la misma información sin corromper de uno la información del otro. Debe haber un orden en esa gestión de la información y debe haber una garantía de que los datos van a ser consistentes y van a ser íntegros en todo momento. Empezamos entonces por las transacciones. ¿Qué es una transacción? Una transacción, la definición sería una unidad de trabajo lógica y atómica. Atómica quiere decir que no se puede dividir más. Formada por uno o más comandos SQL. La idea de una transacción en Oracle es que en Oracle tú puedes lanzar varios comandos que modifiquen información de la base de datos, insert, subdates, deletes, pero en el momento en el que se hace, hasta el momento en el que se hace commit, ninguno de estos valores es permanente. Una transacción lo que sigue es el principio de o todo o nada. Yo puedo lanzar un insert de millones de filas con updates de millones de filas hasta que yo no haga un commit o no se produzca un commit, nada de eso va a ser permanente. Esto implica que Oracle va a trabajar de forma que ninguno de estos datos que yo estoy insertando directamente en la tabla sean realmente permanentes. Todo y que, además ya lo veremos más adelante, Oracle, yo hago el insert y va a insertar las filas en la tabla. Yo hago el update, va a modificar las filas en la tabla. Pero en todo momento va a guardar en unos componentes que lo veremos más adelante, que son los segmentos de rollback, los valores anteriores de todo lo que está realizando la transacción. Porque si bien nada de lo que sucede en una transacción es permanente y definitivo hasta que no se hace commit, el objetivo de Oracle es realizar lo que se llama el fast commit. El commit debe ser lo más rápido posible y si penalizamos el deshacer la transacción. O sea, commit es cuando yo valido la transacción, todas las operaciones SQL que he hecho digo que son válidas y se convierten en permanentes. Hacer un rollback es deshacer todas esas operaciones que se han lanzado y volver al punto inicial. Y es o todas o ninguna.
Os decía que Oracle sigue la política de fast commit. El commit debe ser siempre lo más rápido. ¿Qué implica eso? Eso implica que todo lo que nosotros vayamos a hacer se hará realmente en las tablas, se borrará realmente de las filas que queramos borrar, las filas que queramos modificar. Y se traducirá en que cuando nosotros lancemos, por ejemplo, un update de 40 millones de filas, eso puede tardar a lo mejor 2 horas, pero esos cambios se están haciendo realmente en esas tablas. Cuando yo decida hacer commit, será algo instantáneo, será ese dato ya está dentro, por lo que el commit no tendrá tiempo, será instantáneo. Vendrá un commit successful, de acuerdo, datos permanentes. Pero si yo quiero deshacer esos 40 millones, o yo cuando lanzo 40 millones de inserciones, eso tarda, imaginaos, pues 1 hora. Si yo aborto el comando a la mitad, o salgo de la sesión, o separa la base de datos, Oracle te garantiza que todos los datos van a volver a su sitio y esa transacción se va a deshacer. Por lo que, si he tardado 1 hora, 2 horas en modificar 40 millones de filas, pues contad que otras 2 horas, otra hora, 2 horas, en volver a colocar los datos donde tocaba. ¿De acuerdo? Este es el principio de transacción. ¿Vale? Transacción. Conjunto de comandos SQL, sobre todo insert, update, delete, que se van a validar o todos o ninguno en cuanto suceda una operación de validación, commit, o una operación de deshacer, rollback. Aquí hago un pequeño inciso porque hay muchas operaciones, sobre todo los que se enfoquen más al tema de administración, al área de administración, y es que todas las sentencias que son de modificación de estructura, estamos hablando de comandos insert, update, delete, es decir, insertar filas, modificar filas, borrar filas en tablas, pero si yo le cambio el nombre a una tabla, por ejemplo, o creo un índice, este tipo de operaciones llevan implícito un autocommit. Por lo que hay que tener mucho cuidado si yo hago una operación de insert o de update masiva, o un borrado masivo de filas, si yo espero o no tengo claro validar el commit hasta cierto punto, pero en un momento dado creo un índice, se me va a validar todo lo que haya en esa transacción, en esa sesión donde yo estoy lanzando esos comandos. Un alter table tiene autocommit, un rename tiene autocommit, create index tiene autocommit, añadir un fichero a un table space, es decir, añadir un fichero a la base de datos tiene autocommit, de todo lo que pudiera haber pendiente en una transacción. Entonces es muy importante tener ese mapa mental de que una transacción en una sesión, en el momento en el que se haga commit, será permanente y ya no se va a poder deshacer, y que si se deshace toda por completo. El siguiente tema a hablar es el de concurrencia. ¿Qué significa concurrencia? Cuando 2 o más usuarios intentan acceder al mismo dato. Sobre todo cuando está haciendo modificaciones. Porque si es en lectura, y os decía, las lecturas no bloquean la escritura, Oracle puede leer los datos y puede proporcionar los datos a todos los usuarios sin mayor problema. Pero hay que tener un control cuando se intenta acceder a la información con la intención de modificarla. Si yo he hecho un update, he modificado el valor de una fila y otro usuario selecciona esa fila, debería accederla en modo de lectura y debería ver el valor antiguo. A la vez, si 2 personas intentan acceder a una misma fila y bloquearla porque uno intenta modificar el nombre y el otro usuario intenta modificar también el nombre, debe haber uno que se ponga a la espera de que el otro termine. Esto se gestiona mediante bloqueos y la idea es que, bueno, pues hacer esperar a los usuarios que están intentando acceder
a una misma fila. Aquí más adelante, cuando veamos la estructura de las tablas, la estructura de bloques, habrá que tener en cuenta que no solamente el bloqueo, evidentemente, el bloqueo es a nivel de fila, pero no solamente hay que tener en cuenta las filas que se bloquean, sino también que el bloque donde están las filas en una tabla, ese bloque es el que sostiene la transacción anterior. Y que la concurrencia muchas veces puede provocar esperas si muchos usuarios están accediendo a un mismo bloque donde hay diferentes filas y que precisamente eso está para garantizar la seguridad de las filas. En principio, pues bueno, como os estoy diciendo, al final el objetivo es que quien utiliza el dato lo utiliza y quien intenta acceder a un dato que está bloqueado porque un usuario lo está modificando, se pone a la espera. Y respecto a la consistencia, es un poco lo que os he contado antes. La idea de modificar filas en una transacción y que eso solamente sea válido cuando se hace commit, implica que, mientras tanto, todos los usuarios deben ver la información antigua. Esto, pensadlo como que Oracle lleva un control del tiempo y es capaz de garantizar para cada momento una imagen consistente del estado de la base de datos. ¿Cómo lo hace? Oracle lo que hace es decir, muy bien, a esta hora yo tengo toda la información que tengo en tablas y en objetos de datos está comitada y toda aquella información que tengo pendiente de validar, cuando un usuario intente acceder a esa tabla y lea esos bloques deben estar marcados como que tiene una transacción corriendo y deben recuperar los valores de estos, como os estaba diciendo antes, de esos objetos, segmentos de rollback, que son unos segmentos donde se almacenan los valores antiguos. Eso es lo que se llama, a nivel de consistencia, lo que es el problema de las lecturas sucias. Los bloques que están siendo modificados y que tienen valores nuevos que aún no están comitados, se marcan esos bloques como que son bloques sucios. Y Oracle en todas las lecturas, en todas las selects sobre esos bloques, automáticamente va a recuperar los valores antiguos. Y respecto a este punto, al punto de la consistencia y al garantizar la vista consistente de los datos a un punto en el tiempo, lo que hace Oracle es que, digamos, para cada query que se ejecute sobre una serie de objetos, toda la información que va a volver está validada y comitada en el momento de la ejecución. Y esto es importante porque no solamente que yo cuando hago la query me aparecen únicamente las filas que están comitadas y... ¿Qué pasa si yo lanzo una query y la query tarda una hora? Y en el transcurso de esa hora se va haciendo commits de información que estaba pendiente de comitar, pero se comita. Se hace permanente y se hace válida. Y a partir de los siguientes datos que estoy leyendo en la select, se me están leyendo datos que ya están validados. Pues bien, Oracle lo que debe garantizar es que la query tiene una lectura consistente al punto en el tiempo en el que se ha iniciado esa query. Es decir, si la query dura una hora, por mucho que durante esa hora haya cambios transaccionales y haya inserciones, modificaciones, borrados que terminen en commit, a mí me debe aparecer siempre la información del momento en el que estoy lanzando la select. Esto, que de por sí es bastante interesante, Oracle va un paso más allá. Es decir, Oracle dice, vale, pues yo además, como puedo garantizar esa consistencia a un punto en el tiempo de una hora atrás, ¿no? De que si tú iniciaste la select hace una hora, durante esa hora, yo te garantizo que estás viendo la foto de la base de datos en ese momento, pues Oracle ya aprovecha
que dispone de esos mecanismos para garantizar esa lectura consistente a un punto en el tiempo, para decir, bueno, pues te voy a proporcionar una funcionalidad que es lo que se llama el flashback query, que eso te permitirá decir, bueno, dentro de un cierto tiempo, imaginaos pues una hora o 2 horas, que una query responda a la foto consistente, al estado consistente de la base de datos de un punto en el tiempo concreto. Es decir, nosotros podríamos decir a Oracle, ejecutar una query y decir, pero no me des los datos de ahora, dame los datos que estaban comitados y que eran válidos hace 30 minutos. Y Oracle, como tiene esos mecanismos para identificar primero los bloques sucios y después el momento, el instante en el que son esos bloques y las transacciones que hubiera respecto a esos objetos en media hora atrás, podría recomponer al vuelo y ejecutar esa query para decir, mira, pues así estaba la tabla y así estaban las filas en el instante, en el tiempo que me estás diciendo hace media hora, hace 30 minutos, pues había, no sé, pues había estos pedidos justo antes de que se borraran y se comitaran. ¿De acuerdo? Esta funcionalidad, la de Flashback Query, es súper potente. Imaginad que Oracle ya con esto permite hacer cosas como sacar una copia de una tabla a cómo estaba, digamos, hace una hora o hace 2 horas. Pensad cuando por accidente se borran a veces registros, se borran en una transacción por error y se comita, se hace un commit o ocurre un commit por error, pues es algo que puede salvar en un momento dado el día. Poder decir, bueno, pues voy a poner el reloj de la sesión como si estuviésemos hace 1 hora y media y extraigo los datos de esa tabla tal como los vería mi usuario al momento en el tiempo en el que le estoy diciendo. Pensad que esta consistencia de lectura no es solamente entre usuarios, sino también es en diferentes sesiones. Yo, conectado como el usuario Javier, puedo iniciar una transacción que no termina en commit y desde otra sesión con mi mismo usuario Javier, desde otra sesión, no ver los datos modificados por la sesión principal. Es decir, ese nivel de aislamiento y de consistencia se mantiene no solamente entre usuarios y en el tiempo, sino también entre sesiones. Entonces, sobre todo, estos 3 conceptos, el concepto de transacción en sí, de concurrencia y de consistencia, de que las transacciones cuando entren se va a respetar siempre que o se ejecutan todas, se validan todas, y mientras dure la transacción, Oracle va a recuperar siempre el valor antiguo para todos los usuarios y también para ese mismo usuario en otras sesiones. Y que además va a mantener que esa concurrencia a los datos se va a mantener siempre dentro de un orden, poniéndole espera a los usuarios que vengan segundos y respetar que quien entra primero es el que sostiene el bloqueo y a los demás se quedan en espera. Todo esto añadiendo además que va a garantizar esa consistencia en lectura a un punto en el tiempo. Lo dicho, esto es parametrizable y lo veremos más adelante, ¿vale? Pero se establece a cuánto tiempo, evidentemente Oracle no puede garantizar durante un mes todos los estados consistentes de lectura de la base de datos a cada instante. Se le especifica cuánto tiempo queremos que mantenga de retención de imagen consistente, si queremos que mantenga 4 horas o 6 horas o 12 horas o un día. Le proporcionaremos evidentemente espacio en disco para que pueda mantener esa imagen. Y eso, junto con la funcionalidad de Flashback Query y ya de forma natural a nivel de una sesión, por mucho que estemos lanzando una query que tarde 5 horas, durante esas 5 horas la imagen siempre va a ser, la imagen de la base de datos que se va a ver va a ser una imagen consistente al punto en el que se inició la select. Es una consistencia que se garantiza no solamente a nivel de sesión del instante entre usuarios, sino también a nivel de operación. La select es la que durante toda esa hora va a mostrar las filas que estaban comitadas en el momento en el que se inició esa query. ¿De acuerdo?
Son 3 conceptos muy interesantes a los que les podéis dar una reflexión, sobre todo añadiéndole la parte de Flashback Query. Y en el próximo episodio vamos a hablar sobre arquitectura de Oracle, arquitectura sobre todo del servidor, áreas de memoria, procesos, la instancia y más cositas. Así que, hasta la próxima. Un saludo. Chao.